gusta. Lo que les gusta y lo que no les gusta, ¿cierto? A ver, díganme ustedes qué les gusta. En inglés, cómo me lo dirían ustedes? I like music. I like music. ¿Qué más me dirían? A ver. I like watching movies. I like watching movies. Okay. I like Champeta's music. Do you like, Angie, do you like Champeta's music? Yes. Yes, I do. Okay. Jessica Navarro, do you like Champeta music? Jessica. Sharon. Señora. Okay, Jessica, do you like Champeta's music? No. No. No, I like, no. I like pop. You like pop music? Okay. Sharon, do you like broccoli? Sharon, do you like broccoli? Sharon, are you here? Jesus, do you like broccoli? No, Jesus, no, Stephanie. Yes, no. No. No, I don't. Okay? Respuestas No, I completas. don't. Don't. Recuerda don't al final. Don't. Ajá. Daniel, do you like onion? Daniel? Repeat, please. Do you like onion? Cebolla? Yes, I do. Yes, I do. Lenis, do you like coffee with milk? Lenis? Coffee? Do you like I know coffee with milk? No. No, I No. don't. Oh my God. It's delicious. Isabel, do you like rice? Arroz, do you like rice? Yes, I do. Yes, you do. Let me see. Who else is here? Angie, do you like, Angie, I asked. Aura. Aura, do you like golf? Aura? Yes. Yes. Yes, Ken? Yes, I do. Yes, I do. Very good. Isabela Guzmán. Isabela Guzmán, are you here? ¿Estás? Sí, teacher. Do you love dogs? Do you like dogs or do you love dogs? Ahora. Sharon, ahora sí, Sharon. Sí, ahora sí, teacher, porque se me cayó el internet en el computador y se me tocó en el celular. Okay. Sharon, do you like dogs? Yes, I do. Yes, you do. Bueno, miren, el verbo like is the most common one, the most popular to talk about likes and dislikes. Es el verbo más común para hablar sobre lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Si vamos a decir que nos gustan los perros, decimos I like cats. Y si vamos a decir que no nos gustan, ¿cómo decimos? ¿Qué se les viene a la mente? I Dígame don't. no.
I don't, ajá. ¿Quién lo dijo? Angie. Ok, Angie. I don't like cats. Ese es el más común. Esa es la forma más fácil. Pero miren que yo acá les organicé algo, ¿cierto? Y aquí dice, ¿quién me hace el favor de leerlo? Lo que dice aquí en la diapositiva. No, no todos a la vez. Quien lo lee, lo escojo. Ok, yo escojo. Estamos en el mes de March. January, February, March. Number 3. 1, 2, 3. Daniel, could you please read the PowerPoint presentation? This part, the second part. Yes. When we write the first like or dislike, we can use different verbs. For example, Eh, play. aquí está un ejemplo. I do not. I do not undo golf. Do you like golf? Okay, thank you, Daniel. Miren, when we want to express likes or dislikes, we can use different verbs. A esto me refería, que cuando queremos expresar los gustos o los disgustos, podemos utilizar diferentes verbos, no solamente el verbo like, aunque es el verbo más común. Porque hay cosas que a nosotros simplemente nos gustan, ¿cierto? Pero hay cosas que a nosotros nos encantan o hay cosas que nosotros amamos, ¿cierto? Entonces, en ese caso, no siempre vamos a decir like o hay cosas que no nos gustan, pero también hay unas cosas que definitivamente no nos soportamos, ¿cierto? O hay unas cosas que ni nos van ni nos vienen, sencillamente como que nos dan igual. Entonces hay unos verbos que vamos a utilizar para eso y esos verbos los tenemos acá en este cuadrito. Este cuadrito, chicos, es la clave del tema. Yo les recomiendo que le tomen pantallazo, bueno, que capturen o que le tomen una fotico o que escriban, que sería lo ideal. Y este es el orden de mayor a menor grado de gusto o disgusto hacia algo. Por ejemplo, cuando decimos, ay, I love dogs, o sea, es porque realmente a nosotros los dogs nos súper encantan, o sea, los amamos. Cuando usamos el like, es porque nos gustan. Cuando utilizamos enjoy, ¿qué significará enjoy? ¿Qué es enjoy? Enojado. Enojado. No, no, es un verbo. Disfrutar. Disfrutar, exacto. Entonces miren que amar, gustar o disfrutar es muy diferente, ¿cierto? Por ejemplo, yo disfruto caminar en la noche. Es una actividad que yo disfruto. Me parece agradable, me gusta. Don't like es cuando no me gusta. Don't like. I don't like, que no me gusta mi cauliflower. Oh, I don't like cauliflower. Y hay otra forma de decir que algo no nos gusta y es hate. For example, I hate lies. Odio las mentiras. I hate lies. Or I can say I hate COVID. I hate COVID. Do you hate COVID, guys? Yes or no? Yes. Ay, COVID changed our lives. El COVID cambió nuestras vidas. I hate COVID.
And el peor es el can't stand. O sea, si usted usa ese can't stand, es porque usted no solo es un verbo negativo, es que usted no lo soporta. I can't stand public transportation. For example, public transportation in Bogota. That's terrible. But here in Monterrey, okay, we can stand that. Pero si usted dice, I can't stand, es porque está en un punto muy negativo con usted, ¿sí? Entonces, esa es la escalita que vamos a utilizar para hablar sobre likes y dislikes. Entonces, cada uno me va a dar un ejemplo de algo que love. I love tal cosa, I like tal otra. Yo les voy diciendo qué verbo van a utilizar y ustedes me van a ir diciendo la oración, pero que sea real. Díganme cosas verdaderas para ustedes, ¿sí? Por ejemplo, ¿quién quiere empezar? María José no se ha conectado hoy, qué raro. ¿Quién quiere empezar? Ay, ustedes, ¿por qué nunca son voluntarios? I can't stand that I always have to choose a student. Que yo siempre tengo que escoger un estudiante. Ok. Vamos a escoger una girl. Isabela Guzmán. Isabela, tell me something that you love. Algo que usted ame. You love animals. Ok, Isabela. Isabel González. Isabel, tell me something that you like. Isabel González. Isabel. Aquí estoy, teacher. Tell me something that you like. I like to dance champeta. Ah, really? You are Champeta's team. Okay. Let's go to Dianis. Dianis? Tell me, Dianis, where are you? Hello, teacher. Okay, Dianis, tell me something that you enjoy. Tell me something that you enjoy. Dianis? Ya, señor. I enjoy. I enjoy music. You enjoy music? Okay. Yes. Thank you, Dianis. Let's continue with Daniel. Daniel, tell me something that you don't like. Something that you don't like. I don't like flu. You don't like fruits? Flu. Gripe. Ah, you don't like the flu? I can't stand the flu. It's terrible. Okay. Daniel. Let's continue with Aura. Aura, tell me something that you hate. That you hate. Aura? Teacher. Okay, Aura. Tell me something that you hate. I hate. Hate, hate.
I hate cat. You hate Hate cat. cats? Yes. Really? ¿En serio? ¿En serio, Aura? Yes. Yes. I don't like cats, but I don't hate them. A mí no me gustan, pero no los odio. Angie. Angie, tell me something that you can stand. That you can't stand. Teacher, esa es la última. Yes. ¿Cómo se pronuncia? Can't stand. Can't stand. I don't, I can't I can start mhm, play soccer. I can't stand playing soccer. Angie, ahora dígalo más segura. Ya lo dijo bien, ahora dígalo más segura. I can start play soccer. Otra vez, repítalo después de mí. I can't stand. I can start. No se repite can't. Ojo. I can't stand. Sin la E. I can't stand. I can stand Playing soccer. soccer. Playing, termina en ing. Playing soccer. Playing Otra vez. soccer. Ahora respire profundo. Cada vez lo está haciendo mejor. Entonces necesito que confíe en lo que sabe. I can stand play soccer. Mucho mejor. ¿Le pasó algo? No. Es que ese último no lo sabía pronunciar. No se me tensione. Listo. Vamos ahora con... Y preciso le tocó el último, Angie. Lenis. Lenis. Hello, Lenis. Hello, teacher. Tell me something that you don't like. Don't like party food. You don't like, sorry, fasting? Fatty. Party food? La comida Sí. grasosa. Yes. Yes. Oh, yes. That's Yes, teacher. disgusting. Very good, Lenis. Luz. Luz. Hello. Luz, tell me something that you can't stand. I am, disculpe. I can't stand frogs. What? I can't stand frogs? Los sapos. Oh, yes. Ajá, sí, los sapos, las ranas. They are disgusting. What about Sharon? Sharon, tell me something that you love. Sharon Vanessa. Are you here, Sharon? Sharon, Dear teacher, tell me something that you love. I love my dog. You love your dogs? Okay. Jessica, tell me something that you enjoy. Jessica, Aquí estoy, profe, pero no le entendí.
Tell me something that you enjoy. Que le hable de algo de Que usted enjoy, enjoy. no le entiendo. ¿Quién le ayuda, porfa? ¿Qué es lo que significa ¿Cómo? enjoy? Ayúdenle. Disfrutar. Disfrutar. Fácil, tiene que decirme algo que usted disfrute. I enjoy. Okay. I enjoy listen the music Listen to music and sleep and sleep. Me too. and sleep. And eating. That's delicious. I enjoy eating Sí. patacón with cheese. Yes. Ok, entonces miren. No sé si se dieron cuenta, pero la mayoría de las oraciones que ustedes me dijeron, por ejemplo esta que yo tengo acá, tienen al ladito donde decimos, ojo acá que les quiero decir algo. Do not, si queremos decir I don't like, es lo mismo decir do not que decir don't, ¿ok? Esos son, solamente que don't es la forma corta. Ahora, si ustedes van a decir que no les gusta alguna cosa, entonces dicen I don't like golf, I don't like frogs, I don't like, así como lo hicieron. Pero si por el contrario usted va a hablar de algo que a usted no le gusta, pero ya no es una cosa, no es un sustantivo, sino que es una acción, entonces deben hacerlo así. I don't like, por ejemplo, to eat, I don't like to eat pasta. Miren, acá en el primer ejemplo, después de I don't like, usamos golf, y golf es un noun, ¿cierto? Pero acá estamos usando eat. ¿Y qué es eat? ¿Qué es eat? Un verbo. Es un verbo que significa comer. Entonces, cuando ustedes vayan a usar el verbo like o el verbo don't like, es decir, la forma afirmativa o negativa, si van a usar un verbo, tienen que usar to para separar ese like del verbo. O otra cosa que pueden hacer es escribir el verbo con ing. Podría ser así. I don't, y algunos lo hicieron, de hecho. I don't like eating pasta. Estamos diciendo exactamente lo mismo. Miren, el to, después del like, usamos to. Usamos to. O, entonces, la otra forma es no agregar el to, sino que le agregamos ing al verbo de la oración. ¿Sí me hice entender en esta parte? ¿Sí? Es cuestión de práctica. Si hablamos de sustantivos, no pasa nada. No agregamos ni quitamos nada. Solamente el sustantivo pues debe ir en plural. Pero si lo que vamos a decir es que no nos gusta una acción, entonces tenemos dos opciones. Separar utilizando to o agregar ing al verbo de la oración. ¿Sí? Por ejemplo, I don't like washing the fridge. A mí no me gusta lavar la nevera. I don't like washing the fridge. O puedo decir, I don't like, ¿cuál sería la otra forma? La primera forma que yo dije es con qué, con ing, ¿cierto? I don't like washing the dishes. Sorry, the fridge. Aunque los platos tampoco me gusta lavarlos. I don't like washing the fridge. Ahora, ¿cuál sería, de acuerdo a lo que tenemos acá en esta diapositiva, cuál sería la otra forma de decir esa misma oración? Chicos.
Yo dije esta, la segunda. Esta la dije yo. I don't like washing the fridge. Entonces, ¿cómo quedaría la otra forma? Sharon, ¿cómo quedaría? I don't like to, To wash to wash the fridge. Exacto. the I fridge. don't like to wash the fridge. La nevera. Esas son las dos formas que tenemos para hacer la oración. En esta slide, en esta diapositiva, miren, tenemos like, love, enjoy. Entonces, a diferencia del primer ejercicio, en el cual ustedes me daban ejemplos libres, ¿cierto? Aquí ustedes me van a dar ejemplos, pero utilizando un verbo. Ya no vamos a utilizar un sustantivo, sino un verbo, según la imagen que nos dan aquí. Entonces, ¿cómo quedaría? Por ejemplo, la de la niña, que está comiéndose una pizza. ¿Qué pasaría con ella si tenemos que usar el verbo like? Ajá. Le agregamos ing. De cualquiera de las dos formas. Ustedes, por ejemplo, la oración empieza she, y como estamos hablando de ella, entonces decimos likes, le agregamos ese al verbo. Aquí, ojo, siempre que vamos a hablar de he, de she o de it, debemos agregarle ese al verbo, ¿ok? Likes, loves, enjoys, ¿ok? Entonces, she likes, digamos esta con to, entonces she likes to qué, ¿le gusta qué? ¿Qué está to eat? Ajá. She likes to eat ¿qué? Comer. ¿Comer qué? ¿Qué está Pizza. aquí? Pizza. Likes to eat pizza. Ahora vamos a hacer esta oración que tenemos acá, pero la vamos a hacer, ya no vamos a usar el to, sino que vamos a agregarle ing al verbo. ¿Cómo quedaría? ¿Quién va a hablar? Vamos a hablar de quién. De she, de it, de he, de we, de quién. Sí. De he, ¿cierto? Entonces sería he, y como estamos hablando de he, entonces, ¿qué le hacemos al verbo? Le agregamos ing. S. Es he loves, ajá. He loves, ¿qué? ¿Qué está haciendo él con los perros? Digamos que está, ¿qué? Jugando. Jugando. Entonces, ¿cómo lo escribo? He loves, Play. ¿así o le agrego algo? ing. ing. He loves playing with animals. Quedaría así. He loves playing with animals. Miren que no es nada del otro mundo, sino que debemos tener en cuenta de quién estamos hablando para saber si le vamos a agregar ese o no al verbo. Y mirar que si le vamos a agregar el to, el verbo va normal, y si no se lo vamos a agregar, entonces le ponemos ing al verbo. El último ejemplo, ¿cómo quedaría? ¿De quién vamos a hablar? De ella. They. De ellas, de ellos, ajá, They. hablemos de ellos, sería De they, muy bien, they ¿qué? Enjoy. Aquí no vamos a agregar ese, ¿por qué? Porque no estamos hablando de he, she o it. Entonces, they enjoy, ¿qué? Tú. They enjoy to, Dan. ¿qué? To dance. Music. Music, porque se sale. They enjoy
to dance. Profe, Pues, una pregunta, teacher, una pregunta. yes. Usted que explicó donde la primera imagen que se le agrega ese. Cuando hablamos de la tercera persona, que la tercera persona la conforma he, la conforma she o it, en ese caso, al verbo de gusto o disgusto le vamos a agregar la S siempre que hablemos, ¿listo? Siempre. Para tercera persona, siempre vamos a agregar S al verbo principal de la oración, y el verbo principal de la oración aquí es el verbo que expresa gusto o disgusto. Por ejemplo, para el verbo, regresemos acá. Para el verbo love, decimos loves. Para el verbo like, para he, she, it, es likes. Para enjoy, simplemente le agregamos la S. Para el verbo don't like, cambia. Teacher, Ujú. ¿me puedes repetir? Que la conexión Ok. está mala. Cuando vamos a hablar de third person, de tercera persona, con estos verbos, entonces les vamos a agregar S aquí, al final. Entonces, ya no decimos, por ejemplo, decimos they love, pero como she, he, it son tercera persona, entonces aquí diríamos she loves. Al verbo like, para hablar de he, she o it, decimos likes. Para el verbo enjoy, decimos ¿qué? ¿Decimos qué? Chicos, ¿qué decimos? Le agregamos la S también, ¿no? Enjoys, exacto. Entonces, Ajá, pero ahora para los que vienen, por ejemplo, para el verbo, para don't like, no le podemos agregar una S al like. O sea, no podemos decir don't likes porque eso es wrong, incorrect. Lo que hacemos es esto que le voy a escribir, vamos acá, a ver si me deja, no me deja, acá en el chat. Se lo voy a escribir. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. She doesn't like to eat bananas. Listo, entonces cuando hablamos de tercera persona con like, con don't like, ya no vamos a decir don't, sino que decimos doesn't. Para he, she o it. He doesn't like to eat bananas o he doesn't like eating bananas. ¿Sí? Eso es una regla general. Siempre en presente a he, she, it le vamos a agregar S en presente simple. Para hate, en cambio, solamente le vamos a agregar la S. Hates, igual que lo veníamos haciendo. He hates dogs. Ella odia los perros. Perdón, he hates dogs. Y en el último no se agrega nada. Ni para tercera persona, ni para primera persona. ¿Listo? Siempre queda igual. Can't stand. I can't stand eating bananas. Lo que sí es que con can't stand, yo me imagino que están tomando apuntes, ¿cierto? Por eso están tan calladitos. Ojo, con can't stand, con ese verbo, no podemos usar el to al ladito. Es decir, usted no puede decir I can't stand to eat bananas. No soporto to eat bananas. No. Aquí después de can't stand, el verbo siempre, always, siempre, siempre, siempre debe ir con ing. Entonces decimos algo como I can't stand watching horror movies. I can't stand watching horror movies. Estoy usando el verbo can't stand para expresar disgusto. Entonces el verbito que viene al lado le voy a agregar ing. ¿Listo? ¿Sí? Es cuestión de práctica. No es un tema complicado, pero pues sí hay que practicar un poquito.
Teacher, ¿puede repetir lo del hate? Nada con hate, no pasa nada con hate, simplemente si estamos hablando de tercera persona, le agregamos ese. Señor, yo no entendí bien la de Teacher, don't like. Yo no entendí bien la de don't like. lo que pasa es que don't, vamos a usar don't, solamente decimos don't like cuando hablamos de I, de you, de we o they. Así como se los mandé en el chat. Y hablamos de doesn't like cuando vamos a hablar de she, de he o de it. ¿Ya? Eso es todo, que cambia para esos sujetos. Entonces decimos, por ejemplo, doesn't, sorry, lo escribí mal, doesn't. Escribe así, doesn't like, así como se los mando. Eso es todo lo que hay que hacer. Entonces decimos, por ejemplo, she doesn't like to run at noon. A ella no le gusta correr al mediodía. She doesn't like to run at noon. Díganme cuál sería otra forma de escribir esa misma oración. ¿Cómo más podremos escribirla? She does not. She does not. Y lo otro igual, ¿cierto? Yes. Ahora díganme otra forma de escribir esa misma oración. ¿Ah? She qué, guys? Sin el to. ¿Cómo sería sin el to? She not. No, sin el to. Ese doesn't like, no, o es don't like o es doesn't like, pero not like no lo pueden usar. ¿Cómo sería entonces? Ya les di una pista, les dije sin el to. Entonces miren a ver lo que han escrito. Cuando no usamos el to, ¿qué usamos? Usamos el ING. Entonces dígame, she Running. doesn't, Sería running. entonces sería she doesn't like Running at no. noon. Miren, la misma oración con el mismo significado, pero escrita de tres maneras diferentes. La primera es she doesn't like to run at noon. La segunda es she does not like to run. Y la tercera es she doesn't like running at noon. Dicen exactamente lo mismo. A ella no le gusta correr al mediodía. ¿Sí? Chicos, ustedes me dicen si no me entienden, volvemos a explicar, no pasa nada. Pero si no me dicen nada, no sé. María José, ¿por qué llegó tan tarde, María José? Teacher, yo estaba más perdida porque yo intentaba entrar y me decía que cuando me dieran permiso, yo como que en qué momento comenzar acá. Hi, teacher. Teacher. Gabriela, No me dejaba entrar. Lo mismo me pasó a mí. Si ni siquiera a mí me dejaba acceder y eso que yo soy la que creó la sesión. Entonces, cuando yo estaba pendiente porque como usted había mandado un mensaje de WhatsApp,
de que no podía entrar. Y entonces cuando quise volver a intentar, ya usted había empezado la clase y la verdad es que estoy perdidísima. Igual yo, Bueno, les teacher. va a tocar verse la sesión, la grabación de la sesión, porque hemos explicado bastante. Pero bueno, voy a volver a explicar más despacio, porque no, yo creo que los compañeros están un poquito lost, un poquito perdidos con el tema. Profe, es en serio, usted lleva ratísimo explicando. Uf, ya vamos a acabar la clase, porque como yo les voy a dar tiempo para que trabajen en el taller que me deben presentar, ¿recuerdan? Claro, pero profe, le faltó decirnos que ya estaba en la clase. Sí, pero como cuando ingresé ya todo el mundo estaba aquí, sorry. Bueno, Teacher, tocó ver pero la el De todas taller no maneras se ve en la grabación. Profe, Teacher. que cuando sea Sí. así nos avise porque mire que nos perdimos la clase. Sí, sí, qué pena. Dígame, Lenis. Bueno, entonces voy a empezar otra vez. ¿Listo? Les voy a echar un cuento como sin hacerles preguntas ni nada, solamente les voy a explicar. Hoy Teacher, una vamos a hablar. pregunta. Ajá. Sí, Teacher, el taller no tiene plazos hasta mañana viernes. sí, pero como, ajá, me imagino, hay cosas que deben ser sincrónicas y asincrónicas, por eso les voy a dar algunos minuticos hoy de la clase para que lo puedan ir haciendo. Por si surgen Ok, preguntas hasta las 8, me pueden hacer preguntas. ok, teacher. Bueno, volvemos a empezar. Entonces, silenciamos micrófonos, por favor. Y dice así. Today we are going to learn to express likes and dislikes. Hoy vamos a aprender a expresar likes y dislikes, gustos y disgustos en inglés. Para expresar gustos y disgustos, el verbo más popular que hay o el más común es el verbo like, en forma afirmativa. For example, I like pizza. A mí me gusta la pizza. Pero si lo vamos a hacer en forma negativa, es decir, que no nos gusta la pizza, o en este caso en el ejemplo dice la cebolla, entonces decimos I don't like onion. Ese es el verbo más común. Este don't sufre una variación, por así decirlo, cuando hablamos de tres personas, tres sujetos en específico. Por ejemplo, cuando hablamos de she, he o it, ya no vamos a decir don't like, sino que decimos doesn't like. ¿Listo? ¿Estamos claros hasta aquí? No hemos salido del verbo like. ¿Sí? Respóndanme por lo menos. yeah. Fácil. Aquí, esto para las oraciones negativas. A él, a ella, a él o a un animal o a una cosa no le gusta algo, ¿cierto? She doesn't like. Y cuando vamos a decirlo en una forma afirmativa, entonces cuando hablamos de she, he o de it, lo que hacemos es agregarle S al verbo like. Por ejemplo, she likes pizza. ¿Sí ven? Como cambiamos el sujeto, entonces le agregamos la S al verbo. Solamente esos cambios ocurren cuando hablamos de she, de he o de it. Y aquí en este caso estamos expresando gustos y disgustos sobre algo. Pero como nosotros para hablar en inglés no siempre debemos usar la misma palabra o la misma estructura, y hay cosas que nos gustan más que otras, como hay cosas que nos gustan menos que otras, entonces tenemos esta tablita acá, que son unos verbos, unos verbs, que también nos ayudan a expresar likes o dislikes, pero
de una forma diferente. Por ejemplo, el verbo love lo vamos a usar cuando algo realmente nos gusta, o sea, nos encanta. Amamos eso. Por ejemplo, I love English, the English class. I love the English class. Es porque yo amo las clases de inglés. Pero si voy entonces a otra cosa, yo diría a lo opuesto, a lo totalmente opuesto, yo diría I hate science class. O I can't, sorry, el extremo sería I can't stand, no lo soporto. I can't stand science class. ¿Sí ven? No ha pasado nada aquí, no he hecho nada. Lo único que ha pasado es que estoy cambiando el verbo según la información que estoy dando. Con respecto a las frutas, yo puedo decir I like mangoes, pero yo puedo decir que I love strawberries. A mí los mangos me gustan, me los como, pero me encanta la fresa. ¿Sí vemos la diferencia en la escala? Entonces están organizados de mayor a menor, de más gusto a menos. Love es 100%, like es 80%, enjoy 70, 75%, don't like es 50%, o sea, no me gusta, pero igual no me afecta. Hate es como el 30%, y can't stand es el 0%, o sea, si usted, I can't stand, por ejemplo, I can't stand babies crying. Ay, yo no soporto a esos niños llorando así con ese escándalo, no, I can't stand them. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta esta parte? Ok. Yes, teacher. Ok. Ahora, tenemos unos ejemplos acá. En esta primera diapositiva, miren, yo escribí un ejemplo, que es I don't like golf. I don't like golf. Golf es un sustantivo, ¿cierto? Entonces, cuando vamos a hablar de un sustantivo, después del verbo simplemente lo mencionamos. Por ejemplo, I love music, I like bananas, I enjoy the class, I don't like rice, I hate rats, I can't stand babies crying. Como allí estoy hablando de sustantivos, solamente los menciono. Pero si yo voy a hablar de una acción que no me gusta, es decir, de un verbo, por ejemplo, I love, yo amo ver series en Netflix. For example, I love watching Netflix series. Cuando vamos a hablar de una acción con el verbo love o con el verbo can't stand, siempre tenemos que utilizar ing. Es decir, I love watching Netflix series o I can't stand watching Netflix series. Para love y para can't stand, con el verbo debo agregar ing al verbo. Pero para los otros verbos, como por ejemplo like, enjoy, don't like o hate, tenemos dos opciones. La primera, the first option es, la primera opción es agregar to. Miren, por ejemplo acá, she likes to eat pizza. A ella le gusta comer pizza. ¿Qué hicimos acá? Agregamos ese porque estamos hablando de tercera persona, es decir, estamos hablando de she. Y como estamos hablando de una acción, que es comer, es un verbo, entonces separamos este like y este to, los separamos con un to. ¿Por qué los separamos? Porque no podemos tener dos verbos juntos en la misma oración. ¿Listo? Esa es una forma de separarlos, porque no podemos decir a ella no gustar o a ella gustar comer pizza, porque nosotros no somos indios. Entonces, por eso allí separamos el verbo gustar con el verbo comer, lo separamos con el to.
Pero si por el contrario usted no quiere usar el verbo to, la preposición to, entonces hay otra forma de hacerlo y es esta forma. Agregarle ing al verbo y sería she likes eating pizza. Estamos diciendo exactamente lo mismo, pero de unas formas diferentes. ¿Ok? She likes to eat pizza. En la primera oración usamos el to para separar los verbos. Y en la segunda oración no usamos el to, pero al segundo verbo le agregamos ing. Eso es todo. Ese es todo el cuento de hoy. ¿Fácil? ¿Difícil? Es fácil. Easy. Es fácil. Es fácil, es fácil. Es solo cuestión de práctica. Es solo cuestión de práctica. Entonces, para la práctica, yo les voy a mandar a ustedes. Lo que pasa es que no quiero saturarlos mucho con mucha cosa, pero el curso es muy corto. Igual yo tengo que tomar notas, por así decirlo, porque si no, ¿de dónde voy a sacar los resultados al final del curso? Entonces, miren, vamos a hacer algo. Para el otro taller, ustedes tienen plazo hasta mañana, ¿sí? Si al momento de realizar el taller, ustedes tienen alguna preguntita, la formulan por allí por el grupo y yo estoy pendiente de responderles. De pronto no enseguida, pero yo les respondo. Y ahorita van a hacer este taller que les estoy compartiendo. Lo hacen, le dan clic en terminado, después le dan clic en comprobar respuestas. Acá, comprobar mis respuestas, toman el pantallazo y me lo mandan al grupo. ¿Sí? Ok. Se los explico rápidamente. Aquí tenemos un cuadrito. Not mine es sinónimo de can't stand, ¿ok? Así que no se preocupen por eso. Aquí en este cuadrito nos dicen, nos dan varios deportes o varias acciones. Por ejemplo, play volleyball, do homework, go to cinema y ride a bike. Play volleyball, ¿qué significa? Voleibol. Jugar voleibol. Y do homework, A realizar tareas, ¿no? hacer las tareas. Go to the cinema, Cine. Ir al cine. ir a cine. Y la otra es ride a bike, que es montar bici. Entonces aquí nos hablan de Megan, de Alex y Peter, de My Brother y de My Friends. Y ustedes lo que van a hacer aquí en esto es escribir, por ejemplo, a Megan. ¿Qué pasa con Megan y el voleibol? Acá está Megan y acá está voleibol. ¿Le gusta o no le gusta? Le gusta. Le gusta. Entonces decimos, Megan likes, como estamos hablando de él, y él es tercera persona, entonces decimos, Megan likes to play volleyball. Listo. La segunda sería, she y a bike. Entonces, ¿qué pasa con she y bike? ¿She qué? ¿Cuál es el verbo que usamos? ¿Cuál es el verbo que nos da? Love. Entonces, y como estamos hablando en tercera persona, ¿qué le agrego? La S. She loves, pero recuerden que el verbo loves, al lado siempre se escribe el verbo con ing. Entonces sería she loves, Love. she loves
Vamos a hacer este aquí para practicar y yo les asigno otro material. She loves riding a bike. Vamos con el siguiente. She to the cinema. Díganme ustedes qué escribo. Hate. She to the cinema. Ajá, she hates. ¿Así? Hating. Se le agrega el ing porque está en tercera persona, ¿no? No. Se le agrega algo, pero no ing. La S. S. She hates. Exacto. She hates qué? Going Going. to the cinema. Ok, ya está. To the cinema. Yes. Yes. La siguiente. She y las homeworks. ¿Qué pasa de ella con las homeworks? Don't like. Line. ¿Cómo escribo? Alguien me está hablando, pero casi no le escucho. Creo que es Daniel. ¿Qué escribo acá entonces? Es negativa, ¿no? Yes, teacher. Ah. Se le agrega un Entonces, line. ¿cómo sería? Díganme qué escribo. Don't like. En la opción. Do, like. Volvamos acá. Yo es. Ajá. Acá está, miren. Se escribe así. Doesn't like. She doesn't like. She doesn't like qué? To do, por ejemplo. Ahí puede ser, she doesn't like to do homework, o puede ser, she doesn't like doing homework, ¿ok? Dejémoslo así. Díganme ustedes, vamos a asignarle una a cada uno. Ana Cristina, la siguiente, Ana. Alex and Peter, aquí vamos a buscar el cuadrito de Alex and Peter. ¿Qué oración quiere hacer? Play volleyball, do homework, go to the cinema, or ride a bike. Chicos, come on. ¿Algún voluntario? Play volleyball. Ok, play volleyball. Entonces, Alex and Peter hate. ¿Qué escribo acá? Alex and Peter. Like. Hate, era hate. Si vamos a hacerlo de play volleyball es hate. Hey, perdón. Miren. Ajá, hate. To play. Volleyball, ¿no? ¿Es voleibol? Alex and Peter hate to play volleyball. Aquí no agregamos ese porque no estamos hablando ni de he, ni de she, ni de it, ¿ok? Son una sola persona. Pero espérense que no entiendo algo acá. Alex and Peter hate to play volleyball. No, así no es. Alex and Peter homework. Alex and Peter like to do homework and bikes. Para Alex and Peter. Like. Otra vez, entonces, Alex and Peter like to do homework and like to ride their bikes. Ellos, voleibol. ¿Qué pasa con el voleibol para ellos?
Le gusta. Voleibol. Hate. Lo odian. Hate. No. Entonces sería, they hate to play volleyball. And they go to the cinema. ¿Qué pasa con ellos? Not mind. Eso no les No. importa. Not mind. No Not más. mind es que les da igual. They don't mind going to the cinema. Don't mind es 50%. O sea, si me llevan, bien. Y si no me llevan, también. Exacto. Eso es don't mind. Volleyball and they don't mind going to the cinema. Punto. Eso es lo que hacemos con el segundo. Ahora, vamos analizando los otros. Pero como tienen, ya son las 7:40, vamos a darle terminado acá y vamos a comprobar respuestas. Las que no hicimos están en rojo y acá estas aparecen en, como me lo presentía, en rojo. ¿Por qué? Porque el sistema, como esto es un sistema, él tiene solamente una respuesta posible. Pero usted si aquí me dice, por ejemplo, Megan likes to play volleyball, está ok. Y si usted me dice, Megan likes playing volleyball, también está correcto. Entonces, yo creo que lo que esto quería era que después del verbo like, utilizáramos play o utilizáramos el verbo con ing. Listo, pero las dos formas son correctas. Por eso es que yo, el taller al momento de asignárselos, les pedí el pantallazo para yo poder mirar si aunque la respuesta estuviera marcada como incorrecta, usted la tenía buena. Miren, sacamos 2 de 10, perdimos. Bueno, les voy a mostrar acá algunas actividades y ustedes me dicen cuál quieren hacer. ¿Listo? En esta actividad, número 1, que van a hacer es I like o I don't like. Y se escucha. Entonces ustedes van a escuchar lo que dicen acá y lo van a repetir y a enumerar y lo van diciendo. Por ejemplo, la número 1 es, dice, I like milk. ¿Cuál sería entonces la número 1? ¿Dónde escribo el número 1? I like milk. El audio dijo, I like milk. ¿Puedes repetir? I like. The number Number 7. 7. I like milk. Number 7. 7. Exacto. Entonces acá ustedes marcarían el número 7. Dependiendo de lo que ella les digan acá, ustedes van enumerando. Y en la segunda parte, lo que van a hacer son todos los ejemplos están con like o I don't like. Entonces ustedes lo que deben hacer es marcar de qué hablan. Por ejemplo, en la 1 dice I like sausage o sandwich. Sausage es salchichas y sandwich pues es sándwich. Entonces, como en la imagen aparece un sándwich, la respuesta correcta era sándwich. En la número 2 dice I don't like bread o I don't like cheese. Esto que está aquí, ¿qué es? ¿Un pedazo de bread o un pedazo de cheese? Bread. Bread. Entonces aquí ustedes marcarían esta. Esa es una opción de las actividades que ustedes pueden hacer. Y en la tercera parte, lo que van a hacer es oraciones. Entonces, miren. Carrots. Aquí vamos a unir carrots porque eso es lo que está en la imagen. ¿Esto qué es? Sí. ¿Esto qué es? Un huevo frito. Huevos revueltos, bien. Omelette. Entonces ese omelette ustedes lo escribirían acá. Listo. Y acá, según la carita que aparezca, ustedes van a decir Está cagado. like o don't like. En este caso, ¿ustedes creen que like o don't like? Don't like.
Just like. Entonces aquí lo bajamos y lo ponemos acá. ¿Cuál de las dos actividades van a hacer? ¿La 1, la que les expliqué primero, o esta? La primera. La primera. La primera. A mí me gusta más esta, la última. A mí me gusta la última. A mí igual Me la gusta la última. segunda. Última, A mí me gusta la primera. las dos, señor, para no discutir. Tú. A mí me gusta la primera porque por el listening. Porque pues siempre es bueno que trabajen en el listening, pero pues ya que ustedes deciden, yo les dije que iba a dejar que decidieran. Compañeros, hagamos las dos, a ver cómo nos va. Las dos para no Las discutir. dos, teacher. Bueno, hacen las dos y yo les computo la nota, listo. Ok. Colaboren de mucho. Entonces, ya mismo se las voy a compartir al grupo de WhatsApp. La primera actividad era, esta es la segunda, entonces le voy a escribir activity 2. Quieta. Yo no estoy en el grupo de WhatsApp. No, ¿cómo así? Esa es la de la activity 2. Y acá tenemos la activity 1. Listo. Las hacen y me mandan los pantallazos, pero porfa, escriban el nombre para yo saber de quién es la evidencia, ¿sí? Ok. Bueno, chicos, entonces a practicar se dijo. Nos vemos el próximo ay, ¿cuándo nos volvemos a ver? El lunes es festivo. El martes. ¿Martes? Nosotros tenemos clase. ¿Qué días tenemos clase? Damos No, los teacher, lunes, no tenemos los miércoles y lunes. jueves. Los martes, pero podemos Lunes, reemplazarlo miércoles la y del lunes. jueves. ¿Qué? Exacto, podemos dar el martes por la del lunes. Déjenme hablar Sí, allá teacher, para no perder la clase. Ajá, bueno, déjenme hablar con Lina a ver si ella me autoriza y yo les cuento mañana, ¿sí? Ok. Bueno, chicos, entonces nos vemos la próxima semana. Descansen, practiquen, escuchen musiquita en inglés, resuelvan las actividades. Si tienen preguntas, me escriben que yo en algún momentico les respondo. Teacher, el examen quedó para el martes. Sí, Lenis y Angie, hagamos el examen el martes. Bueno, ¿Ok? les recuerdo. Lenis y Angie, te recuerda, sí, porque Angie no me había dicho nada. Teacher, yo Sí, también. profe, Sí, profe, yo le iba a decir el ahorita. martes, porque yo también tengo que hacerlo. Entonces ahora también Bien, Lenis, tengo que Angie y hacerlo. Aura. Y yo, Ok, teacher. para el Y martes. Ana. Y Ana también. Sí, Teacher, Bueno. también falté yo me descansé ese día. Que me tocaba presentar un proyecto. Ah, Sharon tenía Creo que excusa. yo también. Bueno, entonces déjenme pensar en una estrategia para poderlos evaluar a todos. ¿Listo? Así sea en otro momento de la clase. ¿Ok? Nos ponemos de acuerdo. Bueno, muchachos, Ok, que teacher. tengan un excelente weekend. See you next week. Teacher, Thanks for your esta participation. actividad de ahora. Me la mandan hoy. Así sea a las 8:30, 9, pero hoy. ¿Listo? Ok. Bye, guys. See you next week. Bye. Thanks for your participation. Bye. Bye. Enjoy your weekend. Bye bye, señor. Bye.